Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo convertir un video a audio y algunas otras funciones que pues nos va a permitir esta aplicación que tenemos aquí, ¿no? Directamente para convertir un video a audio desde tu teléfono hay bastantes formas. Una es hacerlo con el navegador sin descargar absolutamente nada, pero vas a necesitar de una conexión a internet, ya sea por Wi-Fi o por datos, ¿no? Lo cual, por si tienes datos, pues tal vez se te consuma tu plan bastante rápido, pero bueno. Hay la otra opción de descargar alguna aplicación. Las aplicaciones son totalmente libres, tú las puedes descargar directamente desde la Play Store. Solamente vas a entrar aquí, le pones en la lupa y le pones video o convertidor de video a audio, ¿no? Convertidor de video a audio, o de video a MP3 o de MP4 a MP3, es exactamente lo mismo. Aquí le damos en este y nos van a aparecer una lista de aplicaciones compatibles con nuestro teléfono. Esto te lo menciono porque dependiendo de la versión de Android que tenga tu teléfono o de la versión de iOS que tenga tu teléfono, pues van a aparecerte unas aplicaciones u otras, ¿no? Aquí, como lo ven, nos aparecen bastantes. Yo en este caso voy a utilizar esta que tenemos aquí. Directamente también la descargué desde la Play Store y se llama MP3 Converter Video to MP3, ¿no? Así se llama. Al momento de abrirla, en este tipo de aplicaciones puede que te aparezca un anuncio para comprarla o para suscribirte, pero no es totalmente necesario. Es una sugerencia, ¿no? En este caso esta es la primera interfaz que me aparece. Nos ven, bueno, aparece convertidor MP3, le damos en continuar y nos va a aparecer unos cuantos anuncios o unas cuantas cosas para aceptar o denegar, ¿no? En este caso, como lo ven aquí, nos pide el idioma que lo queremos configurar. En este caso pues lo dejo en español, le doy en siguiente y listo. Tenemos bastantes opciones, como te digo, no solamente es para convertir video a audio, sino que también nos va a permitir cortar videos, cortar canciones o cortar audios y bueno, también convertir de formato. En este caso pues le di ahí, me pide para obtener acceso a los archivos, etcétera, ¿no? También nos permite fusionar audio, o sea, poner un audio y luego otro y luego otro y luego otro, unirlos todos y hacer de esos todos uno solo, ¿no? Y ya, dependiendo pues de estas opciones que tú quieras, es lo que vas a darle, ¿no? En este caso, como es un video audio, simplemente voy a ir acá, vamos a ponerle aquí en grabar y voy a enseñarte, ¿no? En este caso vamos a ponerle: hola, ¿qué tal? Esto es una prueba para convertir este video a audio, ¿no? Ahí está, ya lo grabé, ¿no? Este es el video que yo quiero convertir a audio para ponerlo como canción, para ponerlo como tono de alarma, para lo que tú quieras. Entro a la aplicación, le voy a dar en convertir video a audio, me pide permisos para acceder a mis archivos, le doy a dar que sí. Aquí, como te digo, me muestra esta opción para pues desbloquear o suscribirme. No es totalmente necesario, busca el tachecito en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿no? Nos aparecen todos nuestros videos. En este caso voy a seleccionar este que tenemos aquí, que es el que acabo de grabar, que son 4 segundos, le doy aquí y me pide configurar lo que quiero como salida. En este caso pues de formato de salida yo quiero un audio MP3, aunque tenemos algunos otros formatos, ¿no? Como es el AAC, el .wav, el .opus, .flac, .m4, M4A, MKA. Tenemos bastantes archivos. Si no le sabes, pues nada más déjale en MP3 o en .wav. En este caso yo lo voy a dejar en .mp3. Nos pide la tasa de bits, pero pues totalmente no es necesario. Simplemente pues déjala así como está, le damos en convertir y este proceso iniciará. En este caso me vuelve a aparecer este anuncio que si yo quiero pagar la versión premium, por así decirlo, buscamos el tachecito y le damos que no. Aquí, como lo ven, ya se creó el archivo. Este es el archivo, yo diciendo lo de la prueba. Déjame le subo el volumen, le vamos a dar play. Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba para convertir este video a audio, ¿no? Y como lo ven, aquí tenemos el archivo. Podemos abrirlo, podemos rebautizarlo o renombrar el archivo, ya que se guardó con este nombre un tanto extraño, ¿no? Vamos a ponerle como vamos a ponerle grabación video a audio. Le vamos a poner así, le damos a dar en rebautizar y ya se guardó con este nombre. Lo podemos establecer como tono de llamada, tono de notificaciones, etcétera, ¿no? Y ya, de aquí ya habremos acabado con esto. Vamos a ir a inicio, podemos ir a nuestros archivos y aquí nos debe de aparecer. En este caso me aparece hasta aquí arriba, mira, dice grabación de video a audio y tiene un logo de una nota musical. Si yo le doy, me va a pedir alguna aplicación, como por ejemplo la de música, ¿no? Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba para convertir este video a audio, ¿no?
Y como lo ven, hemos convertido de un .m4 que sería un video a un .mp3 que sería el audio. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós, 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 adiós.